mis hermanos jóvenes. Algo adelantó el pastor Juan antes de comenzar el mensaje. La verdad es que justamente en ese mismo sentido quería comenzar esta predicación, hablando sobre algunos números que nos permiten entender lo que está ocurriendo en Chile. En Chile hay cerca de 3 matrimonios cada 1000 personas, lo que es una cifra baja considerando el nivel mundial. Hay países como Alemania, Francia, España, Estados Unidos que están por sobre nosotros en el nivel de matrimonio por persona, y ahí en esos países se observa ya una degradación del matrimonio y nosotros estamos aún más bajos que ellos. Están naciendo la mitad de hijos de los que nacieron en 1994, siendo que eso fue 21 años atrás aprox. Debería, con el crecimiento de la población, nacer naturalmente más hijos, pero nuestra tasa de natalidad está peligrosamente baja. Incluso estamos ya cerca de que en vez de aumentar en población, disminuyamos en población, que además va a ser mayor en edad, va a envejecer. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermanos? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, ha habido un cambio cultural en la visión que se tiene del matrimonio, de los hijos. Y uno puede ver que detrás de todo este cambio está la búsqueda de la felicidad en el lugar equivocado. Se piensa que al postergar el matrimonio, yo puedo disfrutar la vida, como decía Pastor Juan, puedo viajar, terminar mi carrera, comprarme cosas. El matrimonio queda algo así como un mal inevitable que se posterga lo más posible. Y los hijos son un obstáculo, son en realidad un estorbo para mi propia realización. Así que cuando se ve a alguien con muchos hijos, en realidad se considera que es un loco, una persona que está fuera de sí. Entonces, lo que está detrás de esto es esa búsqueda de la felicidad, pero de una forma totalmente egoísta. Y lo que nos presenta la Escritura es un panorama completamente distinto. La bienaventuranza, la felicidad, la presenta de una manera incluso diríamos opuesta a lo que vemos en nuestra cultura hoy. Y les invito hoy día a que nos pongamos los lentes de Dios, los lentes de la palabra, para ver la realidad, para ver nuestra propia vida, para verse a ustedes mismos y su futuro. Que lo hagan desde la palabra de Dios, con los lentes de la Escritura, y que puedan ver así toda la realidad con ese filtro. Ustedes conocen muy bien, yo creo, lo que son los filtros de las imágenes, ¿cierto? Que les permiten ver con distintos matices, distintos colores las imágenes. Y lo que tenemos que procurar ahora es que ese filtro con el que vemos todas las cosas sea la palabra de Dios. Y así vamos a estar hablando de la felicidad del que teme al Señor, luego de la bendición del que teme al Señor y por último del anhelo del que teme al Señor. Entonces, en primer lugar, la felicidad del que teme al Señor. Aquí se llama bienaventurado a todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Esa palabra bienaventurado, yo creo que, seamos sinceros, ¿cuántas veces la ocupa usted en su día a día? Cuando ve a su amigo, a su amiga, le dice bienaventurado, bienaventurada, no creo, pero es una bonita palabra, una palabra bíblica, ¿cierto? Y algunos la han definido como 7 veces feliz. ¿Alguien ha escuchado esa definición? Bienaventurado es ser 7 veces feliz. Y la verdad es que se queda corta esa definición, porque tiene que ver con felicidad, sin duda, con la verdadera felicidad, pero no es solo eso, no es solo un sentimiento agradable o una emoción placentera, sino que es ese gozo que viene de tener la bendición de Dios. Por eso algunos traducen esta palabra como bendito, o en otras traducciones va a decir dichoso, pero tiene que ver con ese gozo, ese bienestar espiritual de saber que yo estoy bendito por Dios, que Dios me declara bendito, me considera así, y así puedo vivir la vida en su voluntad, con la tranquilidad de que estoy andando en su palabra. Eso implica ser bienaventurado, disfrutar de esa bendición, de esa comunión con Dios, y que viene de estar sujeto a Él y de vivir en su palabra. Y aquí entonces se nos habla de bienaventurado todo aquel. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién se declara así? El que teme al Señor. Y esa palabra hoy día nos da un poquito de miedo, ¿cierto? Ocuparla. Tampoco hablamos tanto de los temerosos de Dios, pero la Escritura no tiene ningún tapujo en ocupar esta palabra, ningún problema.
la ocupa porque describe también lo que debe ser nuestra actitud ante este Señor, que es el creador de todas las cosas, que está sobre todo, más allá de todo, el Todopoderoso, que se describe también como fuego consumidor. Él podría consumirnos. Incluso como somos pecadores, merecemos que Él nos consuma, pero Él ha querido salvarnos. Y por eso nuestro temor no es un pavor que viene de ver a un tirano que me va a destruir, sino el temor de un hijo hacia su padre, ese respeto, esa reverencia agradecida y además de un vínculo de amor entre el hijo y su padre. De eso estamos hablando acá. Tiene que ver con esa gratitud de saber que el Señor me salvó de mi condenación. Y entonces yo quiero agradar a ese Señor que me ha salvado. Quiero vivir para Él, no quiero hacer nada que le desagrade, que le haga enojarse conmigo. Quiero vivir como es agradable ante sus ojos. Además, ese temor de aquel que ha sido conmovido por la salvación. Yo si pienso en que merecía la condenación eterna por mis pecados, si pienso en que yo no quería a Dios, no le buscaba, que vivía fuera de su voluntad, y Él dio a su Hijo por mí, lo entregó para que yo fuera salvo. Él derramó su sangre, entregó su cuerpo ahí en el madero de la cruz para salvarme, para rescatarme de mi condenación. Entonces yo voy a querer agradar a ese Dios y voy a tener ese santo temor. Si lo podemos decir en términos muy sencillos también, es como ubicarse espiritualmente. Entender que Dios está sobre todas las cosas, que Él es santo, que Él es perfecto, y yo soy limitado, soy una criatura imperfecta, además pecador. ¿Cómo debo acercarme yo ante ese Dios? Con esa disposición, de ese santo temor, esa reverencia, ese respeto, pero siempre, como decíamos, en este vínculo de amor, de comunión con Dios. Bien, entonces, ese es el bienaventurado, el que tiene ese corazón delante de Dios. Y si nosotros vemos, aquí se mencionó ya en la primera predicación, el libro de Eclesiastés. Si vamos allí por un momento, Eclesiastés capítulo 12, verso 13, se nos habla de este temor de Dios. Dice Eclesiastés 12, verso 13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. En otra versión dice, este es el todo del hombre. Para eso fuimos creados, para esta relación con Dios, en donde en ese vínculo de amor, padre e hijo, nosotros tenemos este santo temor. Y fíjense cómo está relacionado ese corazón que teme a Dios con una vida que le obedece, que quiere agradar a Dios, que además es consciente de que Dios traerá toda obra a juicio. Y eso no es algo que debemos esconder o que debemos suavizar, sino que debemos decirlo tal cual, para justamente tener la disposición correcta en nuestro corazón. Yo debo temer desagradar a Dios, debo querer andar en sus caminos, debo desear su palabra, que su ley esté en mi corazón. Y ese temor de Dios, fíjense que dice la palabra que es el principio de la sabiduría. En Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, no puede haber vida sabia si no es desde ese corazón que teme a Dios. Y todo lo que esté fuera de ese corazón que teme a Dios, de esa disposición correcta ante Dios, todo lo que esté fuera de eso es necedad. Y nosotros vemos en la Biblia que no hay más que esos dos caminos, o la sabiduría o la necedad. Y la sabiduría implica una vida justamente bienaventurada, gozosa, una vida que se disfruta ante Dios bajo su bendición, mientras que la necedad termina en destrucción siempre. La necedad es ruina, es muerte. Entonces nosotros debemos procurar este temor de Dios en nosotros para una vida sabia, una vida que realmente se puede llamar vida. Porque lo que no es una vida sabia es muerte finalmente, termina en destrucción necesariamente, porque Dios es justo, Dios traerá toda obra a juicio. Entonces fíjense que se complementa este teme al Señor y se dice que anda en sus caminos. Y esto se describe como un continuo. El camino del justo, el que teme a Dios,
del bienaventurado es un camino en el que yo voy andando continuamente y yo justamente debo mantenerme en ese camino, mirando al Señor, dependiendo de Él, con ese corazón que quiere agradarle, que quiere vivir para Dios. Y si nosotros mezclamos toda esta idea, la bienaventuranza, el temor de Dios, el camino del Señor, fíjense lo que dice el Salmo 1, que nos recuerda mucho lo que dice el Salmo 1. Vamos ahí un momento. Dice el Salmo 1, ¡cuán bienaventurado! O sea, como que nos invita a pensar, wow, cuánta felicidad, cuánta dicha, cuánta bendición hay en esto. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores? Y ahí hay un progreso, fíjense, porque cuando yo voy andando, yo me estoy moviendo. Podría ir hacia un lugar o hacia otro. Y acá hablamos de alguien que está andando en el consejo de los impíos, de los que no tienen a Dios en sus pensamientos ni en su corazón, que viven para sí mismos, para su pecado. Puedo estar andando en ese camino, pero ya si me detengo, ya me estacioné ahí, detenerse en el camino de los pecadores. Ya me estoy estacionando, me estoy quedando ahí, me estoy estableciendo ahí. Y luego dice, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, que esa palabra escarnecedor tampoco usted la ocupa mucho, ¿cierto? No creo. Pero en la Biblia nos habla de aquel que está más endurecido en su necedad. Es como la etapa más profunda de ser un necio. Y ahí sentarme allí es ya participar, comulgar con el necio, el más necio posible. Entonces fíjense que hay un progreso. Y acá nos dice, bienaventurado el que no participa de eso. No anda en esos caminos, no se detiene, ni menos se sienta allí con las personas que quieren vivir sin Dios en su necedad. Pero no solo nos llama a evitar lo malo, sino que nos muestra el camino correcto. Dice, sino que la ley del Señor está su deleite. Disfruta la palabra de Dios, ama la voluntad de Dios. Ahí está su disfrute, su delicia. Lo que más le agrada, lo que satisface su corazón está en la palabra del Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Eso significa que esa palabra se quedó en su corazón, la abrazó, la recibió con todo su ser y esa palabra le sigue hablando y sigue meditando en ella día y noche. Esa palabra está en su corazón constantemente. Ese es el corazón que teme al Señor, ese es el corazón bienaventurado. Y ese corazón, esa persona, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí hablamos de algo también estacionado, fijo ahí, ¿cierto? Pero no está en la silla de los escarnecedores, no está en el consejo de los impíos, en el camino de los necios, sino que está plantado junto a corrientes de agua, con toda esa gracia del Señor que hace que dé fruto a su tiempo, que su hoja no se marchite y en todo lo que hace va a prosperar. Ese es el corazón del que estamos hablando. Ese es el corazón bienaventurado. Entonces, les invito desde la palabra a que profundicen en esta ley de Dios, la palabra del Señor. Sin ella no hay sabiduría para sus vidas. Sin ella ustedes no pueden crecer en este santo temor de Dios. Sin ella no pueden ser bienaventurados. Pero si ustedes abrazan, reciben esa palabra de todo corazón, esa palabra es viva y eficaz. Va a obrar en ustedes, no va a dejar indiferente su corazón, sino que los va a impactar para vida. Ese temor de Dios del que estamos hablando es la base para cualquier vida que podamos considerar bienaventurada o bendecida. Sin temor de Dios no hay esa bienaventuranza. Y por eso yo quería hablar de esto primero, no porque yo quiera simplemente, sino porque el Salmo lo presenta así. Aquí no se trata de llamarles a ustedes simplemente a valorar la familia. Ustedes pueden encontrar eso en movimientos políticos incluso, movimientos de acción social, conservadores, pro vida, que pueden decir cosas con las que estemos de acuerdo, sí, pero no se trata acá solamente de decir es bonito tener familia o es correcto tener familia, querer casarse, querer tener hijos. No se trata solo de eso, sino primero de entender que todo eso debe estar sobre la base del temor de Dios. Ese temor de Dios debe ser el cimiento, el fundamento de toda su vida. Tengan o no familia, finalmente.
debe estar ese temor de Dios para que tengan una vida bienaventurada, sabia. Entonces no se trata acá de desear las bendiciones por sí solas. Es como si un niño recibiera un regalo de su papá y simplemente al recibir el regalo le interesara el regalo y le da lo mismo a su papá, se olvida de su papá, ¿cierto? A veces queremos solo la bendición de Dios, las cosas que Él puede darnos, pero sin desear al dador de las bendiciones, a Dios que nos está bendiciendo. Debemos centrarnos en amar, en apreciar sobre todas las cosas a ese Señor que ha tenido misericordia de nosotros y que nos quiere bendecir. Estas bendiciones solo van a ser bendiciones si vienen como resultado de estar en Dios, de vivir para Dios. Si no, pueden ser agradables por un momento, pero vamos a chocar con la realidad de nuestro pecado. No vamos a poder disfrutarlas realmente, no van a ser realmente bendiciones. Fíjense que el Salmo no dice esto, no dice bienaventurado el que tiene una esposa y unos hijos, o el que le va bien en su trabajo. No dice eso, sino que el que teme al Señor. Y como resultado de ese temor de Dios, de andar en sus caminos, tu trabajo será así, tu mujer será así, tus hijos serán así. Ese es el resultado, no es lo que yo busqué en primer lugar. ¿Y cuál es el problema? Lo que decíamos al principio, la gente está buscando lo que los haga felices a ellos. Ellos son el centro. Ellos se ponen como la meta. Quiero agradarme a mí, hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me dé placer, lo que a mí me sirva. Si se casan con alguien es porque a mí me va a realizar. Y si la persona ya no me realiza, no la quiero, no me sirve, la desecho. Si llego a tener hijos es porque mis hijos me realizan. Y yo en ellos veo mi éxito. El éxito de mi labor, de lo que yo soy, se ve reflejado en mi hijo. Quiero ver lo que mi hijo me haga feliz. Y si no me hace feliz, si no me va a servir, lo desecho incluso antes de que nazca. Esa es tristemente la mentalidad de hoy. O simplemente no quiero tener hijos, porque no me van a servir a mí para yo ser feliz. Es terrible. La verdad es que hay un autor que decía, la historia del hombre es esa triste búsqueda de la felicidad en un lugar que no es Dios. Nunca vamos a encontrar la verdadera bienaventuranza fuera del Señor. ¿Cuál es la bendición del que teme al Señor? Aquí nos dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás. Ahí repite en realidad la palabra bienaventurado. Dice, te irá bien, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Para eso debemos hacer un poquito de trasfondo. Y si nosotros vamos a Génesis, ahí vamos a encontrar que se habla justamente de estas tres cosas. En Génesis 1 se nos muestra, Génesis 2, versículo 15, se nos muestra al hombre cuando fue creado. Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, el Señor crea al hombre y lo pone inmediatamente a trabajar. Y aquí en este mundo no había pecado. Es un mundo bendito. Es un mundo en el que había una comunión plena con Dios y la vida se disfrutaba también plenamente. Entonces hay un dicho por ahí que decía un conocido personaje de televisión, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar, decía. A lo mejor algunos lo habrán escuchado. Pero eso no es bíblico, ¿cierto? Puede sonar chistoso, pero el Señor le dio el trabajo al hombre como parte de su misión en la tierra. Y no es una maldición del pecado. El matrimonio, sabemos que el Señor lo creó, Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Tampoco es una maldición el matrimonio, aunque se presenta así hoy día como si fuera una esclavitud, una atadura, no, es parte de la bendición del Señor al ser humano. Y los hijos están ahí en el mandato que el Señor dio en el capítulo 1 de Génesis, verso 28. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Le llamó a tener muchos hijos, les dio el privilegio de que a través de ellos venga nueva vida a la tierra. Era parte de la bendición del Señor. Entonces ahí tenemos trabajo, el matrimonio, los hijos, como parte de las bendiciones que el Señor dio al hombre. Pero esto fue afectado por el pecado. No podemos ignorar eso.
Y si me permiten, como paréntesis, ustedes pueden pensar en la historia de toda la Biblia en 4 categorías: creación, caída, redención y gloria. Así ustedes pueden resumir toda la Biblia. Y aquí estamos viendo cómo el Señor creó al hombre y le dio bendiciones ahí en la creación, pero esas bendiciones fueron afectadas por la caída, por el pecado. Y ahí, si vemos lo que ocurrió con el trabajo, Génesis 3, 17, dice: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, con fatiga, quiere decir acá, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, ese trabajo, que era una bendición, ahora se va a tener que realizar con muchas dificultades, con cansancio, con agotamiento, teniendo que vencer obstáculos que encontramos en la creación. Y por eso algunos consideran al trabajo mismo como malo, porque se hace con toda esta fatiga, con todo este agotamiento. El matrimonio también fue afectado. Si vemos en el verso 16 del capítulo 3, le dice a Eva: tu deseo será para tu marido, en la segunda parte de este versículo, y él tendrá dominio sobre ti. Aquí ya el matrimonio no es esa relación armoniosa, donde podían andar incluso sin vestirse y no se avergonzaban, donde no se sentían vulnerables el uno con el otro, sino que ahora va a haber una lucha de poder al interior del matrimonio. El matrimonio entonces fue afectado. Ya Adán habla de la mujer que me diste, como que fuera una extraña. Y también en el mismo versículo, al principio, vemos cómo el tener hijos fue afectado. Dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Entonces esa bendición tan hermosa de los hijos se ve afectada con este dolor tan grande, que es probablemente el dolor más grande que se describe, los dolores de parto. Entonces el Señor nos creó con estas bendiciones, pero esas bendiciones fueron afectadas por la caída. Pero ¿qué vemos en el Salmo 128? Comerás del fruto de tu trabajo, dichoso serás, te irá bien. La mujer se presenta como esa vid que da muchos frutos, que son los hijos. Los hijos se presentan como esos olivos alrededor de la mesa, y todo esto es en un marco de bendición. Entonces vemos que se revirtió lo que el pecado había producido. Esa ruina que el pecado había traído fue combatida por Dios, fue revertida por Dios, y ahora tenemos bendición en todas estas cosas nuevamente. Y eso es misericordia del Señor. Cuando comas de tu trabajo, dice, el trabajo de tus manos, dichoso serás. Y ahí también nos llama a ver el trabajo bien enfocado. Recuerden que estamos hablando acá de el que teme a Dios. Es decir, es una persona que está viendo las cosas como debe verlas. Hoy día, ¿para qué se ve el trabajo? ¿Cuál es el fin del trabajo? También es como que lo tratamos de evitar el máximo. Y los papás dicen: no quiero que empiece a trabajar tan luego, que disfrute, que descanse. Postergan el trabajo lo más posible, porque el trabajo es un mal, es una maldición. ¿Cómo le voy a hacer esto a mi hijo? Yo tuve que trabajar y eso fue terrible. Desde pequeño, desde joven tuve que trabajar. Yo a él le voy a ahorrar eso, que no lo tenga que vivir como yo lo tuve que vivir. Pero el trabajo es una bendición de Dios. Y así debemos verlo, no simplemente como el trabajo que me va a dar la plata para yo viajar, para yo comprarme juguetitos siendo ya adulto. Y es muy triste eso. Yo debo decir que puedo apreciarlo en aquellos conocidos que no son cristianos y que ellos trabajan para agradarse a sí mismos como si fueran niños de 8 años, pero ahora con plata. Y se compran sus juguetitos, se compran sus cosas que les gustan, se dan sus viajes, que no son cosas malas en sí mismas. No estamos diciendo que es malo comprarse algo para disfrutar, pero sí, si yo vivo para eso, y si ese es el fin con que veo todas las cosas, y el trabajo es para agradarme a mí mismo, estoy completamente mal enfocado. No es eso de lo que habla acá. Fíjense que esto está en el marco de cómo yo estoy sosteniendo a mi familia, de cómo estoy disfrutando con mi familia de la bendición del Señor. No es simplemente para mí mismo.
habla de tu mujer. Tu mujer será como fecunda vid. Es muy importante eso, no es tu crush o tu persona que conociste a la pasada, ¿cierto? Le diste un beso o tuviste una relación fugaz, temporal con esa persona para pasarlo bien simplemente, sino es tu mujer. Está en el marco de una unión matrimonial, de un pacto matrimonial. En el libro de Malaquías, que lo mencionaron ahí en la dinámica, habla de la mujer de tu juventud, tu compañera de la juventud. El matrimonio es un pacto de compañerismo, es un pacto exclusivo. No es simplemente acá un amorío, una historia de un momento simplemente, sino que es tu mujer, es aquella con la que te casaste, con la que estás unido en un pacto matrimonial. Y desde luego acá está hablando desde la perspectiva del hombre en primer lugar, pero para la mujer, desde luego, deben desear a su hombre y deben pensar acá en su hombre, tal como en el caso del hombre se habla de su mujer. Es una unión de disfrute. Fíjense que Proverbios dice en el capítulo 18, el que haya esposa, haya él bien y alcanza la benevolencia, la bondad del Señor. Es una muestra de la bondad del Señor el encontrar una esposa, porque con ella hay una unión de disfrute, de compañerismo. Y debemos desear allí este pacto, porque el matrimonio, el Señor lo considera como algo excelente, algo que debemos nosotros verlo con sumo aprecio. Fíjense cómo dice Hebreos 13, que es un texto muy importante a considerar. Les pido ir allí. Hebreos 13. Fíjense cómo dice en el versículo 4. Dice, sea el matrimonio honroso en todos. En otras palabras, todos tengan en alta estima al matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Todos honren el matrimonio. Y el hecho matrimonial, la cama matrimonial, sin deshonra. Quiere decir que no sean infieles a su pacto, no sean infieles a su matrimonio. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, por un lado, manda a honrar el matrimonio. Es un mandato, hónrenlo, ténganlo en alta estima, aprécienlo todos. Y por otro lado dice, a quienes atenten contra el matrimonio, a quienes manchen con su infidelidad su cama matrimonial, a los adúlteros, a los fornicarios o inmorales, los que cometen inmoralidades sexuales, Dios los juzgará. Es como que dijera, Dios quiere que el matrimonio sea considerado como excelente y a quienes no lo hagan así, Dios se encargará de tratar con ellos. El matrimonio no es, como se piensa hoy día, una construcción social, algo que se le ocurrió al ser humano como una buena idea, solamente para ver qué hacemos con las cosas que tenemos, sino que es algo que Dios estableció. Dios creó el matrimonio, es de Él, y Él nos manda honrarlo, estimarlo, y que todos lo hagamos así. Fíjense que el matrimonio no solo se puede deshonrar cuando ya estás casado. Desde luego, si eres infiel cuando ya estás casado, eso es una deshonra, es un atentado contra el pacto matrimonial. Pero puedes atentar contra ese pacto antes de casarte, incluso antes de conocer al que será tu esposo o esposa. Y eso se hace, deshonrar el matrimonio antes de casarse, se hace cuando yo adelanto cosas que solo pertenecen al matrimonio y las vivo con otras personas. O incluso con mi novio o novia, si todavía no me he casado y estoy adelantando bendiciones y disfrutes que solo pertenecen al matrimonio, yo estoy deshonrando el matrimonio. Y por eso, si tú te permites tener relación de alguna forma, de cualquier forma, que solo deberías amar a tu esposo o esposa, si se lo entregas a otra persona, tú estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa antes siquiera de conocerlo. Puede parecer fuerte, pero es así. Alguien dirá que cuático, que grave, pero es así. Yo debo procurar que mis besos sean solo para mi esposo o mi esposa, que mis caricias sean solo para mi esposo o esposa, que mi cuerpo sea solo para aquel
aquella persona con quien estoy unido en pacto matrimonial. Para nadie más. Nadie más debe ver mi cuerpo. Nadie más debe recibir mi coquetería, mi provocación. Nadie más debe recibir mis palabras, que solo deberían ser para mi esposo o esposa. Así que yo les llamo a que vean así, de esta forma tan seria, el matrimonio, porque el Señor lo presenta de esta forma. Y a que ustedes no dinamiten su matrimonio siquiera antes de que se produzca. O sea, imagínense a alguien que dice, yo quiero construir mi casa y en los cimientos le está poniendo dinamita. Ustedes pueden estorbar, pueden obstaculizar, pueden ponerle trabas a su propio matrimonio, entregando lo que deberían entregar solo a su esposo o su esposa antes de tiempo, a otras personas. Esta unión es única. Fíjense que Jesús habla en estas palabras del matrimonio en Mateo 19. Y les pido que lo consideremos así, como Jesús lo presenta. Mateo 19, 4 al 6 dice: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Piensen en esto. Se dice en el mundo comúnmente, no hay amor como el amor de... ¿Cómo termina ese dicho? De madre. Bueno, la Escritura no lo presenta así. Nos dice que la unión más estrecha, más intensa, más íntima que puede haber entre dos personas, no es la relación padre-hijo, madre-hijo, hermanos sanguíneos, amistad, no, es entre el esposo y la esposa, entre el marido y su mujer. Esa es la unión más intensa. Ninguna otra unión se describe como ser, una sola carne. Y además dice acá, Dios los unió. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dios le da ese lugar único. Espiritualmente, Él ha realizado esa unión. Y así debemos verlo. Por tanto, yo les animo, sobre todo a quienes están recién empezando ahí su etapa de juventud, a que así programen su vida, a que tengan en alta estima el matrimonio. Todavía les queda para casarse, pero desde ahora considérenlo con esta seriedad. Y da lo mismo lo que opinen amigos que no conocen al Señor. Y tristemente hasta en la iglesia hay muchos que tienen una visión que es muy fuera de lo bíblico. Usted tiene que probar primero, tiene que experimentar primero, tiene que conocer personas. No, esa no es la visión que nos da el Señor. Esa es una visión necia que nos destruye y que pone, como decíamos, dinamita en los cimientos de nuestro matrimonio. Y que después, les aseguro, se llora con lágrimas amargas, con mucha tristeza, el no haber vivido como el Señor nos mandó a vivir, en el diseño del Señor. Este matrimonio el Señor lo hizo para que fuera la primera relación entre dos seres humanos, la primera relación que existió entre dos seres humanos y que fue la fuente de todas las demás relaciones, fue el matrimonio. Y es la única que se describe con esta intensidad. Y de ahí nacen los hijos. Los hijos se describen, si volvemos al Salmo 128, este salmo está hermanado con el salmo anterior, el 127. Van juntos. ¿Ya? Y si ustedes ven el Salmo 127, verso 3 dice, un don, un regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, que es donde se ponían las flechas, esa especie de sobre donde iban las flechas. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Los hijos se describen como un regalo, un don de Dios, una bendición del Señor. Y hoy día se dice de manera media burlesca, media irónica, cuando se habla de los hijos, ¿cómo se le llama? Las bendiciones. Pero en realidad la persona no está pensando realmente que son una bendición, sino que lo dice medio irónicamente, ¿cierto? Pero el Señor lo presenta realmente como bendición que viene de Él. Y fíjense que
no van a encontrar ustedes en la Escritura un texto que promueva tener los menos hijos posibles. Todo lo contrario. ¿Qué decía Génesis 1? Fructifiquen, multiplíquense. Acá dice, bienaventurado el que llena su aljaba, el que tiene muchas flechas, y describió a los hijos como flechas. ¿Cierto? Está hablando como, nos está motivando, tengan muchos hijos. Y hoy día, ¿qué pasa cuando, los que son papás lo sabrán, ¿cierto? Cuando uno ya va teniendo más hijos, y uno va al consultorio, y dicen, con este terminaron ya, ¿cierto? O incluso en la iglesia misma. Pero aquí cerraron la fábrica, dice. Ya con este, porque ya es mucho. Hermanos, la Biblia nos está motivando. Vean los hijos, muchos hijos, como bendición del Señor, como olivos alrededor de su mesa. La Biblia no nos llama a pensar en los hijos como un gasto en la planilla Excel de nuestras finanzas, sino que Él nos da esa bendición, Él nos da ese don. Y fíjense que hoy día, ¿qué es lo que se está haciendo? Voy a esperar lo más posible para tener hijos porque me van a impedir hacer lo que yo quiero. Ser libre, ser feliz. Entonces ya cuando no pueda esperar más, ahí voy a tener hijos. Pero acá dice, los hijos que se tienen en la juventud. Nos llama incluso a tener hijos jóvenes, siendo nosotros padres jóvenes. Y para eso sin duda no podemos ser niños. Porque hoy día tristemente observamos eso. En los hogares no se está preparando a los hijos para ser hombres y mujeres, sino para ser eternamente niños que viven para ellos mismos. Y por eso, si esos niños piensan que ya son adultos, pero su mentalidad es como de niños, dicen, ¿cómo yo voy a tener hijos si no estoy preparado? Pero el Señor nos llama a tener hijos en la juventud y los más que podamos. Fructificad y multiplicaos. Llenen su aljaba. Bienaventurado el que llena su aljaba de estos hijos. Y obviamente la idea de esto es que esos hijos conozcan al Señor. Si nosotros somos temerosos del Señor, si tememos a Dios, nuestros hijos van a recibir la palabra de Dios. Queremos que nuestros hijos sean adoradores, que invoquen el nombre del Señor, que también sean bienaventurados, que teman a Dios en sus vidas, que vivan vidas agradables al Señor. Así se nos presenta la bendición. El trabajo es en ese marco del temor de Dios, es para sustentar a mi familia, es para el bien de mi mujer, de mis hijos y para disfrutar con ellos la bendición de Dios. No es para mí mismo. Mi mujer no es simplemente para realizarme, es parte de la bendición que Dios me ha dado y así también mis hijos son el don de Dios para mi vida. Y por último, ¿cuál debe ser nuestro deseo? Dice, el Señor te bendiga desde Sión. Esta es una oración que se está proclamando sobre el pueblo de Dios. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Lo que debemos desear es esa bendición del Señor. Esa vida bendita por Dios, que cuenta con el favor de Dios, a la que Dios mira con agrado y está derramando bien sobre esa vida. Fíjense que dice desde Sión, que así explicado muy en simple, hermanos, es el lugar donde Dios reina, donde ejerce su reinado. Desde ahí, desde ese reino de Dios, el Señor nos bendice. Declara su bendición sobre nosotros. Así que todas estas bendiciones no son para ser disfrutadas de manera egoísta por nosotros. No son para ser vistas como algo que me sirve o me realiza a mí, sino que es para el reino de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa debe ser la preocupación de tu corazón, la meta que tú te pongas para ti, para tu vida. Yo quiero vivir buscando el reino de Dios y el Señor se va a encargar de añadir lo demás. Va a venir como un resultado. Debemos así ver las cosas como Dios las ve. Considerar bendición lo que Dios declara bendición. Considerar felicidad lo que Dios considera felicidad. Lo que Dios considera bienaventurado. Y ese es nuestro problema. Tenemos una visión demasiado empañada porque este mundo nos ha engañado, nos seduce. Y ahí tenemos las personas que nos hablan, ¿cierto? Y nos llaman a vivir para nosotros mismos. Nos llaman a disfrutar la vida simplemente buscando nuestro propio placer.
Nos llaman a ver el matrimonio como ellos lo presentan, a los hijos como ellos lo presentan. Debemos ver las cosas como Dios las ve, valorar lo que Él valora, desear la voluntad de Dios. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 16? Ustedes lo pueden ver. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Y debes convencerte de eso. Fuera del Señor y fuera de su voluntad no hay bien. No hay bien, solo muerte, solo destrucción. Por más placentero que parezca en el momento. Sí, ¿se siente rico en el momento? Sí. Pero eso es destrucción. El veneno no se presenta como veneno simplemente. Cuando alguien quiere envenenar a otro, no le dice, mira, acá te traje 100 gramos del veneno más poderoso que te va a matar en segundos. No, se presenta de una forma que engañosa, como una comida deliciosa, como una bebida, a lo mejor que va a satisfacer mi sed, pero en eso va el veneno que me mata, y así es el pecado. El pecado se presenta primero como algo muy agradable, como algo que puedes disfrutar inmediatamente, que te va a traer una satisfacción. Y además se presenta engañosamente porque pareciera que tú lo vas a poder dominar. Tú lo vas a poder controlar. Es como cuando se ofrecen drogas gratis primero, para amarrar hacia la persona, para capturarla. Porque es como, bueno, sí, tú la tomas y la dejas cuando quieras. Pero el pecado no es así, no lo puedes controlar. Cuando tú le permites que entre en tu vida, el pecado toma control, dominio de tu ser. Cuando tú piensas que lo tienes controlado, tú estás en la boca del lobo. Entonces la juventud no es este tiempo para equivocarse, el tiempo para probar, para experimentar, para salirse de los márgenes. Soy joven, puedo hacer esto, tengo tiempo para recuperarme. No, el futuro lo estás construyendo hoy. A veces se piensa en el futuro como algo que, bueno, simplemente en el camino se va a arreglar. Algo va a pasar, magia, se arregló. Y todo estuvo bien. No, lo que estás sembrando hoy vas a cosechar mañana. Así como te estás relacionando hoy, va a influir en lo que será tu matrimonio mañana. Si tú estás sembrando pureza, si tú estás sembrando obediencia a Dios, temor de Dios, sabiduría, tú vas a cosechar un disfrute matrimonial. Si tú hoy día estás sembrando una vida necia, que vive solamente para el placer del momento, para hacer lo que te va a hacer quedar bien con tus amigos, eso va a cosechar destrucción, ruina, dolor. Y no estoy diciendo que no hay remedio para eso. En el Señor hay restauración, pero los pecados tienen consecuencias y algunas de ellas van a quedar. Y quiero que te acuerdes de estas palabras, porque nuestro corazón es engañoso. Tu corazón es engañoso. Y el enemigo te miente con la idea de que tienes tiempo, de que tienes toda la vida por delante. No, hoy día no es el tiempo para equivocarse, es el tiempo para acordarse de quién es tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es ahora el tiempo para vivir para el Señor, no mañana. Es ahora el tiempo para temer al Señor. Tú puedes tener o la lógica de Sansón. ¿Qué hacía Sansón? Le gustó una mujer y le dijo a sus papás, tómenme esa porque me agrada. Pero Sansón es de los filisteos, no es de tu pueblo, no, quiero a esa, porque me agrada. Así vivió Sansón por el placer momentáneo. Y veamos cómo terminó. O puedes seguir la lógica de Daniel. Siendo joven también, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Joven, jovencita, propone en tu corazón no contaminarte. Y al pasar de los años verás cómo eso da frutos, frutos agradables, frutos por los que vas a poder dar gracias. Gracias, Señor, porque el vivir en la sabiduría, en el temor de Dios, me libró de tantos males que hoy día estaría llorando, que hoy día estaría lamentando. Acuérdate de tu Creador ahora. Ven a sus pies, pídele que te haga bienaventurado andando en sus caminos. Y acá dice que veas la prosperidad de Jerusalén. Acá no se refiere simplemente a la ciudad física, sino que es el lugar, la comunión del pueblo de Dios, bajo la bendición de Dios. Todo esto que estamos hablando nunca ha sido para ser disfrutado de una manera individualista, egoísta, sino para ser disfrutado en la comunión del pueblo de Dios, para que todos juntos alabemos a nuestro Dios
que nos bendice, que nos declara bienaventurados. Hay dos ciudades espirituales. Yo sé que el hambre quizás está haciendo rugir el estómago, pero ya estamos terminando. Hay dos ciudades espirituales, la Jerusalén y Babilonia, la ciudad del pecado. Y Babilonia tiene esos paseos, esos bulevares, esos malls, que nos ofrece todos sus bienes, todos sus placeres, su seducción. Y nosotros podemos quedarnos con la boca abierta mirando esas vitrinas, llenas de placeres, llenas de cosas que se nos ofrecen en Babilonia, la ciudad del pecado. Pero nuestros ojos deben estar en la Jerusalén celestial, en esa ciudad que Dios ha construido. Él es su arquitecto, Él es su constructor, esa ciudad a la que caminamos y que veremos en la gloria. Esa debe ser nuestra nacionalidad. Todos nosotros, en nuestro carnet o pasaporte, dice ahí a qué país pertenecemos. Tú también tienes un carnet espiritual. Y ese carnet dice o Babilonia o Nueva Jerusalén. ¿Cuál es tu carnet? ¿Qué dice? Debes procurar que diga Jerusalén, que tu nacionalidad sea esa, Jerusalén, y que quieras ver esa prosperidad, esa bendición de Jerusalén. Y, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos ser benditos? Dejé esto para el final. Si nosotros hablamos de que se revirtió la maldición del pecado y que eso que iba a hacer que el trabajo fuera con fatiga, que los hijos fueran con dolor, que el matrimonio fuera una lucha de poder, ahora puede ser revertido y lo podemos disfrutar, puede ser una bendición de Dios. ¿Cómo es eso posible? Únicamente por Cristo. Él fue el que pagó el precio de nuestro pecado, que recibió nuestra maldición. Él la sufrió en la cruz. Dice Gálatas que Él fue maldito en ese madero, para que nosotros podamos ser bendecidos. Y toda bendición, si tú puedes disfrutar de alguna bendición, es porque Cristo soportó la maldición que tú merecías. Y Él además ganó con su obediencia, con su vida perfecta, la bendición que ahora tú puedes disfrutar. Tú nunca podrías haber ganado la bendición, nunca, porque tú no eres perfecto, no puedes obedecer la ley de Dios perfectamente. Pero Cristo vivió esa vida perfecta que tú nunca podrías haber vivido, para que tú seas bendito en Él. Y por eso dice Efesios 1 que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la única forma de disfrutar todo esto que estamos hablando es estar en Cristo. Si tú estás en Cristo, en el Hijo de Dios, tú eres bendito con toda bendición espiritual. Y lo que fue maldito ahora puede ser revertido y tú lo puedes disfrutar como bendición. Y por eso quiero terminar leyendo el pasaje de Hebreos 12. Y a esto le llamo, amados jóvenes, a que este sea su corazón, el que se describe en este pasaje. Dice Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pon tus ojos en Cristo. Oremos.